Buenas tardes para todos, todas y todes. Queremos darle la bienvenida a la actividad que se enmarca en el 40 aniversario de la recuperación democrática y particularmente en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora anualmente cada 30 de agosto. El sentido de esta fecha es aportar al fortalecimiento de la conciencia crítica mundial sobre la persistencia de esta práctica de desaparición forzada de personas por parte de los Estados, que es catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA, la ONU y nuestro país. En primer lugar, queremos agradecer especialmente a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a su decana Cintia Pinillos y a todo el equipo de gestión por la decisión y el trabajo realizado para hacer posible esta significativa actividad en nuestra querida casa. Y también, muy especialmente, a nuestro rector, Franco Bartolacci, por posibilitar esta iniciativa. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la decana Cintia Pinillos para que se pueda dirigir a todos y todas ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra casa. La verdad que estamos muy felices, querida Dora, de tenerte de nuevo acá. Nunca habías estado en el aulario. Vas a venir muy seguido, te vamos a invitar como siempre. Para esta facultad y en este año tan especial en que conmemoramos 40 años de recuperación democrática, es muy importante esta actividad y es muy importante también para una facultad como la nuestra, para una facultad de Ciencias Sociales, y también más que significativo en los tiempos que estamos atravesando. La democracia, como dice Guillermo Donne, lo decía Guillermo Donne, es un proyecto móvil, con un horizonte móvil, que cobra sentido cuando las comunidades avanzan hacia más y mejor democracia, hacia mayor profundización democrática. Y creemos que en el momento que estamos atravesando, conferencias como esta nos permiten respirar profundo, tratar de comprender, como decíamos con Dora recién, lo que nos está pasando, lo que nos atraviesa, y seguir desde la universidad pública construyendo y profundizando el proyecto democrático de la universidad y de nuestro país. 40 años de democracia en las que hemos podido, como comunidad, realizar y llevar adelante muchísimos desafíos. Somos uno de los países del mundo que ha tenido una agenda de derechos humanos tempranamente y consensuada por toda su comunidad, como no lo han tenido otras sociedades. Sin embargo, la memoria, como seguramente conversaremos aquí, no es algo meramente enunciativo. La memoria es un acto, es una acción. Y con este programa que estamos presentando, con Paula aquí, en el marco del área de Derechos Humanos de la Universidad, la memoria es más que un gesto, es una acción donde nos comprometemos con el pasado, pero también con el futuro para siempre, en términos de generar una agenda democrática. Y en ese sentido, como les decía, yo quiero agradecer a la gestión de esta universidad, a Franco, por supuesto, a Paula, que ocupa también ese espacio, lo llena de sentido, al área de derechos humanos de esta universidad, y sobre todo también al compromiso permanente de toda nuestra comunidad con esta tarea que, como decía, no es solo simbólica, no es solo nominal, es un acto y hace presencia. En nuestra facultad, recordamos con Paula, empezamos justamente en este proceso de restitución de legajos, y en este sentido quiero hacer un reconocimiento no solo a la comunidad docente y estudiantil, que siempre está presente construyendo memoria, sino también a los compañeros y compañeras no docentes, sin los cuales esa tarea fundamental de restitución de legajos materialmente no se puede hacer posible. El jefe de alumnado de nuestra facultad, que es Juan Peñalosa, y no puede estar presente por una tarea de salud, por un problema de salud, pero está involucrado en esa tarea junto con toda la oficina de alumnado para hacer posible la restitución de legajos a los familiares y a los amigos y amigas y compañeros y compañeras de esas personas que habitaron nuestra facultad y que en realidad la siguen habitando de alguna manera, y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Así que es una alegría en estos tiempos difíciles para esta facultad alojar esta actividad, recibirla nuevamente a nuestra querida Dora, que seguramente nos va a ayudar muchísimo a pensar, a comprender y sobre todo a seguir luchando, porque son momentos donde es importante recuperar la voz pública que tiene nuestra universidad, para seguir habitando el espacio público por más y mejor democracia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, Cintia. Invitamos ahora a tomar la palabra al rector de la universidad, Franco Bertolacci. Bueno, buenas tardes. Qué placer en tiempos donde estos momentos no abundan, poder compartir una sala llena de gente con una mujer tan luminosa como Dora, en una actividad de este tipo. Y digo eso porque es lo que siento, es como los fuegos de Galiano, Dora, que uno la mira y se enciende y siempre nos ayuda a pensar mejor lo que nos pasa, que es finalmente un ejercicio que creo hoy tenemos que hacer más profundamente que nunca. Simplemente felicitar, agradecer, no por esta actividad, sino por todo el trabajo que viene siendo el área de Derechos Humanos de nuestra universidad, en el nombre de Paula, a todo el equipo. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por darle la jerarquía y la centralidad a la agenda de derechos humanos que entendemos la universidad tiene que garantizar, y estamos haciéndolo también en tiempos complejos, donde a veces parece que resulta que aún con toda la historia pesada, trágica y oscura de este país, tuviéramos que dar explicaciones de por qué es necesario seguir haciendo determinadas cosas. Vamos empujando en esa dirección, felicitar al equipo, agradecerle mucho a Dora, la verdad, es un gustazo. Es profesora de nuestra casa, lo dice la formalidad, porque es doctora honoris causa, pero más allá de la formalidad es una gran amiga que cada vez que convocamos está presente para ayudarnos en esta tarea. Sabés que te queremos mucho y que por eso nos abusamos un poco y te invitamos cada vez que podemos, pero alguna vez le dijimos Dora la exploradora, y algo de eso hay, porque cada vez que tenemos que explorar alguna respuesta para pensar eso que estamos atravesando, pensamos en tu nombre, y esa es la idea hoy. Sumar a todo lo que dijo Cintia, y con esto compartir solo una breve reflexión. Estamos viviendo un momento muy delicado. Son 40 años de vida en democracia. Requirió un aprendizaje doloroso a la sociedad argentina, poder asumir que era necesario cerrar para siempre esa etapa, recuperar la vida en libertad y hacer en esta parte del mundo, precisamente por ese dolor y por esa noche oscura, lo que no fue capaz de hacer ninguna sociedad en ninguna otra parte del mundo. Y hoy tenemos tantos problemas estructurales, tantas dificultades económicas, sociales y sobre todo políticas en el contexto que estamos atravesando, que yo creo que la sociedad argentina tiene que emprender una gesta similar, que a mi juicio hoy es una épica que recupere la senda del desarrollo, de la inclusión y sobre todo de la convivencia. Y eso interpela particularmente a las instituciones públicas y muy especialmente a la universidad pública. Le interpela porque es nuestra misión, le interpela porque nosotros somos consecuencia del esfuerzo colectivo que hace la sociedad para sostenernos, y nos interpela porque creo que tenemos una responsabilidad. Cintia hablaba de la voz pública de la universidad, de hoy provocar una conversación pública hacia adentro, como lo estamos haciendo hoy, para ratificarnos en un contexto, en un universo de valores, de principios que le dan sentido a nuestra actividad cotidiana y a nuestro compromiso, a nuestra bandera, pero sobre todo hacia afuera. Sin soberbia, sin subestimar a nadie, sin enojarnos. Es importante más que nunca advertir lo que estamos viviendo, advertir el riesgo de lo que estamos atravesando y lo que eso implica, no de una perspectiva corporativa de lo que nos vaya a pasar a los universitarios. No hay universidad pública si no hay país posible. Y el riesgo está precisamente en el proyecto de nación. Ahora, es razonable que la gente, harta, cansada de no encontrar solución a sus problemas cotidianos, proteste y proteste con bronca. Incluso mucha gente en esa bronca también busca una esperanza. Es un mensaje fuerte para la política, porque es un mensaje contra la impotencia, la incapacidad de la política de resolver los problemas cotidianos de la vida de la gente. Es un mensaje que interpela a todos y tiene que interpelarnos también a nosotros. No va ninguna salida, ninguna posibilidad de alumbrar esperanza por esos caminos. Es todo lo contrario lo que tiene que hacer la Argentina para poder efectivamente desandar las profundas desigualdades que nosotros tenemos. Es con más educación pública, es con más universidad pública, es con más ciencia y desarrollo tecnológico nacional.
Ahora, esto que nosotros sabemos y sabemos mucho, porque además nos dan tocados, parece que cada tanto tenemos que volver a épocas que pensábamos ya habíamos cerrado para siempre, hay que compartirlo con nuestros amigos, con nuestros afectos, con nuestras familias, comprendiendo lo que la sociedad argentina está pasando, comprendiendo y entendiendo esa bronca, pero compartiendo que modestamente queremos que la salida que tenemos que buscar colectivamente pasa por un lugar bien distinto al que se insinuó en las elecciones de este año. Ustedes saben que en general no me involucro en los procesos electorales porque entiendo que la responsabilidad que ocupo representa una comunidad muy diversa y tengo que respetar eso. Pero ahora es un mandato para quien reivindica la universidad pública y sobre todo en mi caso que tengo una responsabilidad como esta, involucrarme genuinamente para advertir el grave riesgo que tenemos frente a nuestros ojos. Así que aprovechar esta charla, no voy a hablar del tema porque tenemos una maestra y sería muy osado de mi parte, aprovechar esta charla para convocarlas a que emprendamos esa tarea. Es muy necesario, es urgente. No hay derecho a no hacerlo, no hay derecho a fallar en ese objetivo, tampoco derecho a lamentarnos tarde, como ya ha pasado en otros momentos. Gracias, Doras, el lujazo y el gusto, como dice la canción, es siempre nuestro. Te queremos mucho. Bienvenido. Muchas gracias, rector. Como bien decían las autoridades, esta tarde contaremos con la conferencia Desaparición y Muerte, memoria entre los discursos de odio y el negacionismo, a cargo de la socióloga, historiadora, educadora, investigadora, doctora honoris causa de nuestra universidad y asesora presidencial Dora Barrancos, una gran querida amiga. Previo a la conferencia, la secretaria del Área de Derechos Humanos, Paula Contino, presentará el protocolo de búsqueda documental para la reparación histórica de integrantes de la comunidad universitaria de la UNR, víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino en el periodo 1968 y 1983, que fue elaborado y trabajado conjuntamente con el Consejo Académico de Derechos Humanos de la Universidad, que está compuesto por 9 facultades, las 3 escuelas medias y el Centro Gardel. Antes de continuar con la actividad, queremos agradecer y destacar la presencia de representantes de los organismos que forman parte del movimiento de derechos humanos de nuestra ciudad. Son faro indiscutible de la lucha por la recuperación de la democracia y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Abuelas de Plaza de Mayo, Filial Rosario, APDH, Rosario, Asociación Anaí, Filial Rosario, Colectivo Nacional de Presos Políticos y Familiares, Documenta Memoria, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas Rosario, Hijos Regional Rosario, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Nietes Rosario, Huelga de Madre de Plaza 25 de Mayo, la Multisectorial contra la Violencia Institucional y también la Mesa de Trabajo por la Ley de Reparación Histórica para los Sobrevivientes Travesti Trans, Post-Dictadura y el Archivo Provincial de la Memoria Travesti Trans. También queremos agradecer especialmente a las autoridades, el rector de nuestra universidad, al vicerrector Darío Macía, a la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a la vicedecana Sabrina Benedetto, también decanos y vicedecanas y vicedecanas presentes, el decano de la Facultad de Arquitectura Pedro Ferracini y la vicedecana de la Facultad de Psicología Mirta Espedale, también a la directora de la Escuela Agrotécnica, Casilda, Graciela Mandolini, muchas gracias. Secretarios, secretarias y miembros del gabinete de nuestra universidad y de la facultad, en representación del gremio APUR, a Sergio Acuña y la secretaria de Acción Social, Marcela Arce, en representación de la Vigila, Nadina Motura, y a las compañeras y compañeros que conforman el área de derechos humanos que hacen posible que este tipo de actividades tengan lugar. Por último, antes de continuar con la actividad, queremos hacer un reconocimiento, destacar y agradecer especialmente al Consejo Académico de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario,
ya que gracias a la generosidad, experiencia y compromiso de quienes lo integran, pudimos componer colectivamente este protocolo que vamos a presentar a continuación, que ya se encuentra en fase de implementación y que es representación de nuestra política institucional de reparación documental. Va a ser un poquito largo, pero queremos mencionarlos porque entendemos que las personas hacen a las instituciones y queremos destacarlos especialmente. En representación del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos, Juan Carlos Gardela, a Marta Felperín, Pablo Burki y Lorena Batilana. En representación de la Facultad de Ciencias Agrarias, a Griselda Muñoz y María Eugenia Cardinal. En representación de la Facultad de Arquitectura, a Olivia Bayo. En representación de la Facultad de Bioquímicas y Farmacéuticas, a Carlos Cámpora. En representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, a Rocío Villoria. En el caso de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a Lucas Mazuco. De Derecho, a Marcela Mancini y Joaquín Loiza. La Facultad de Humanidades, Santiago Montes. La Facultad de Psicología, Guadalupe Aguirre. Odontología, Alejandra Pérez. En representación del Instituto Politécnico Superior, Elvira Escalona, María Pía Martín y Mariana Bortolotti. En representación de la Escuela Superior de Comercio, a Ana Clara Palombo. Y en representación de la Escuela Agrotécnica, a la Comisión de Derechos Humanos y quienes han participado en las reuniones, Graciela Mandolini y Belén Ascolani. Sin todas estas personas no hubiera sido posible componer el protocolo, que es un gran trabajo que la secretaria va a comentar, pero bueno, fue un trabajo arduo que queremos destacar. Queremos agradecer especialmente el trabajo de las personas a cargo de las áreas de alumnado, estudiantil y archivo que llevan a cabo la búsqueda documental y sin ellas y ellos este trabajo tampoco sería posible. Para todos les pedimos por favor un fuerte aplauso. Por último, ahora sí, y no menor, queremos agradecer por supuesto la presencia de todos, todas y todos ustedes, que bueno, como verán, el salón está lleno, el espacio nos quedó chico, pero el corazón es grande, así que ya vamos a comenzar con la actividad. Invitamos a hablar y a dar la bienvenida, continuar con la bienvenida en realidad, y presentar el protocolo a nuestra secretaria de Derechos Humanos, Paula Conti. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un día de felicidad, de conmemoración, de reflexión. Gracias, Dora. Como verás, el amor de nuestra casa es inmenso, tu generosidad también. Así que nos hace muy feliz poder compartir esta tarde y este día, y como decía Franco y la decana, en este momento tan particular de la historia. Yo quiero pedir un aplauso a mis compañeras y a mis compañeros del área de Derechos Humanos, porque sin ellos, ellas y ellos, no sería posible esta actividad, esta política y esta tarea. Realmente es un orgullo, me enorgullece el equipo que hemos armado. Bueno, antes de comenzar, también es otro momento, no sé si la palabra es celebración, pero sí estamos absolutamente reconfortados porque el lunes empezamos con un gran episodio de memoria, verdad y justicia, porque finalmente en los tribunales de Rosario se condenó a 16 imputados perdidos de pobreza o humanidad en la mera causa que ríen en las cuales a los abogados y a las querellas, porque realmente se hizo justicia. Después de 47 años, efectivamente, y en el día donde hoy reivindicamos a las personas que padecieron desaparición forzada por culpa ilegal del Estado argentino en dictadura, es un gran motivo de regocijo haber conseguido esa justicia y empezar la semana de este modo. Como decíamos hace un ratito, como decía Gastón hace un rato, vamos a presentar también en este marco el protocolo que es de restitución de legajos, se dice generalmente, pero en realidad no va a ser restitución de legajos, sino la reparación documental a todas las personas que fueron detenidas ilegalmente, que desaparecieron y fueron asesinadas
asesinadas de nuestra comunidad universitaria. Yo voy a explicar por qué hablamos de reparación. Brevemente, antes de empezar la charla, nos parece sumamente importante porque nosotros nos reconocemos en una historia que trae nuestra universidad, sobre todo en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Psicología, donde hicieron efectivamente la restitución de legajos, y en otras historias también previas de otras universidades y otros organismos. Como decía Franco, en el marco de la jerarquización de la política de derechos humanos, tomamos la decisión colectiva de que esto se transforme en una política transversal. Esta deuda histórica de tener un número aún aproximado de 250 personas que nos faltan y que nos van a seguir faltando, y no faltan porque murieron, faltan porque le robaron la vida. Le robaron la vida porque tenían ideas políticas y un proyecto emancipatorio, y esa es la razón de esta conmemoración. Como nos enseñaron los organismos, no olvidamos memoria, verdad y justicia, y como dice el CELS, hoy más que nunca. Simplemente quiero compartir con ustedes algunos datos de cómo estamos haciendo este proceso y este procedimiento para la búsqueda de reparación documental de las personas víctimas del terrorismo de Estado, que comienza con una resolución que tuvo lugar el año pasado del Consejo Superior de construir un programa de manera sistemática de volver a atar estos hilos desenredados de nuestra memoria institucional con la resolución que ustedes verán ahí, y a partir de eso el compromiso de cómo hacer esta tarea. ¿Cuál es la seriedad? ¿Cuál es la hondura? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros lo que queremos compartir, que no solamente la universidad, a través de todos los integrantes y las personas que citaban hace un rato, nos unimos en esta decisión, sino que estamos pensando en la calidad humana de cómo hacer una tarea con semejante responsabilidad histórica que tenemos. El alcance y el periodo lo definimos colectivamente y es entre 1968 y 1983. Esto fue también una discusión. Cortamos en 1968 porque tenemos la dictadura de Onganía, pero nuestra universidad se crea en ese año, entonces lo anterior precede a la Universidad Nacional del Litoral, que también ha reparado y ha restituido legajos. Por eso nuestro periodo histórico empieza desde el momento de nuestra creación hasta llegada la reapertura democrática hace 40 años. ¿Y qué implica para nosotros? ¿Qué implica este detalle? ¿Qué implica esta tarea que nos honra y que nos llena de responsabilidad y de una sensibilidad muy particular? Porque nosotros estamos hablando de una sociedad post-genocida, estamos hablando de vidas interrumpidas deliberadamente por el genocidio. Estamos tratando de recomponer ese trauma social con un gesto institucional donde estamos convencidos y convencidas de que no va a reparar el daño que fue ocasionado, pero sí vamos a reconocer y vamos a volver a mirar esta historia para hacernos cargo del lugar que ocupamos y las responsabilidades políticas que tenemos como universidad, tal cual planteaba Franco al inicio de la charla. Algunas cosas le contamos de lo hecho hasta el momento en este entretejido que nos llena de orgullo, porque en el año 2019, cuando asumimos junto a la gestión de Franco, había en la Universidad Nacional de Rosario hasta ese momento una facultad que tenía área de derechos humanos, que era la Facultad de Arquitectura. El resto se fue creando a partir de iniciativas y compromisos y también el empuje que fuimos dando desde la universidad. Entonces, gracias a esa capilaridad, gracias a ese diálogo, es que podemos plantear una larga película que nos debemos, pero una política que se entreteje realmente de una manera colectiva. No es una pose, es un compromiso. Por eso hablamos del relevamiento de iniciativas de memorias previas, que ya tenía estas facultades, cátedras, comisiones, militancias, que a lo largo del tiempo habían dado lugares en las placas, en las conmemoraciones, en algunas restituciones, habían puesto en el centro de esas unidades académicas
este pasado lleno de tragedia que lo miramos para volver a decir nunca más. Por otro lado, a partir de toda esa información que tienen nuestras casas de estudios, empezamos a entrecruzar datos. Cuando nosotros llegamos en 2019, la primera pregunta es ¿dónde está el listado de las personas que trágicamente desaparecieron y no está construido? Entonces tuvimos que entrecruzar todos los datos existentes con el RUTE, que es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado a nivel nacional, para ver ahí, entre los registros nacionales y los nuestros, cómo caminar hacia una base que siempre va a ser abierta e incompleta, porque debo decir que cada paso que damos, cada puerta que abrimos, es la historia de ese hilo rojo que uno lo va tirando y se vuelve a hacer una madeja y nos vamos encontrando con nombres, con historias, con relatos que están perdidos o estaban acallados o no estaban nombrados. ¿Y qué es la intención, digamos, del área en esta política universitaria? Volver a nombrar. Esto es un proceso de investigación que tiene distintas variantes, distintas alternativas, distintos compromisos, pero hay algo que es fundamental que les quiero contar. En esta búsqueda, las facultades decididas a través de sus equipos de gestión y los responsables del área de derechos humanos se han encontrado con que había listas de personas en distintas paredes. Cuando uno va a buscar los legajos o la documentación que haya para poder hacer la sistematización, el registro, la duplicación y convocar a los familiares y hacer esa entrega, que siempre es simbólica porque, insisto, es un daño irreparable, nos encontramos con que también nos faltan los legajos. Faltan las personas, faltan sus hijos, faltan por supuesto sus bienes, también faltan toda esa documentación que cuentan que formaron parte de nuestra comunidad académica. Docentes, estudiantes, no docentes y graduados que hasta nos hemos encontrado con los títulos sin venir a buscar, porque obviamente la mano genocida lo impidió. Y cada una de las facultades es un mundo distinto, en las que arrancaron los legajos buscando viejos códigos y además ustedes piensen, con otros sistemas. Nosotros hoy tenemos otras bases de datos, avanzamos en ese sentido, entonces recuperando datos, armando nuevamente actas para poderle dar otra existencia pública a esa persona en nuestra casa de estudios. Y también lo que decidimos fue incorporar la narrativa testimonial, porque hay muchas personas y compañeros y familiares que saben quiénes son los que ya no están y que nos faltan y que nos van a seguir faltando. Entonces la pregunta era, si no tenemos prueba documental de esa falta, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar el testimonio, así como nos enseñaron en los juicios de lesa humanidad, ese testimonio con una firma de declaración jurada va a ser parte de esa restitución de la documentación. La vamos a construir, la vamos a volver a tejer en una artesanía que es del orfebre, que es uno a uno. Sabemos que nos va a llevar mucho tiempo, pero empezamos y seguirá. Lo que nos reconforta es que este camino es plantar el primer árbol para que después se siga floreciendo este camino que decidimos. Y también vamos a hacer alguna corrección, porque también nos encontramos con documentación donde puede decir que la persona renunció o falleció, y en ese caso vamos a hacer la corrección y vamos a poner que fue detenido ilegalmente y que fue asesinado y desaparecido como corresponde. Entonces la idea es que con todos estos pasos que tienen una profunda seriedad, donde no nos podemos equivocar, como dice el rector, no podemos fallar, porque no estamos simplemente evocando, estamos reivindicando y estamos diciendo nunca más a esta memoria que forma parte de nuestra historia argentina. Y retomando algunas de las palabras del inicio, cuando Cintia se refería especialmente a la memoria y lo que charlábamos con Dora un ratito antes de empezar,
lo que quería decirles es que no estamos simplemente para recordar o para evocar, porque las personas no perdieron la vida, las personas fueron arrancadas de su vida por el terrorismo estatal. Entonces creemos que la memoria no es un lugar para mirar atrás, no es el pasado, porque siempre se la convoca desde el presente. No hay manera de hablar de esa memoria como terreno de disputa, siempre en cualquier momento de la historia, si no es desde el hoy. Y el sentido de evocar a esa memoria, que es ejercicio, acto y potencia, y es ahí donde aparece su politicidad, es situarnos en un lugar del momento histórico, en un lugar del mundo y de la vida, que es el piso que nos ofrecen los derechos humanos, que es el umbral de la dignidad humana. Y hoy estamos atravesando, como decían al principio, un proceso electoral que no es uno más. No es uno más, no es una coyuntura. Es una coyuntura que deviene y dialoga con una estructura que tiene años en nuestro país, pero sabemos que los sectores conservadores y las derechas vienen avanzando de una manera concentrada, radicalizada, con estrategias diversas, estrategias inteligentes, que hay que saber entender, escuchar. Nada peor que subestimar en política. Los costos, cuando uno subestima, son muy altos. Entonces, en este punto que es de inflexión, y recordando justamente en este 30 de agosto, el Día de las Personas Detenidas Desaparecidas de manera forzada por el Estado, quiero dejar una pregunta para que nuestra querida gran Dora pueda reflexionar con nosotros, que es: ¿cómo volvemos a cargar de sentido político el nunca más? ¿Cómo lo actualizamos de cara a lo que nos está sucediendo, para hacernos una pregunta, que me parece que es una pregunta fundamental? ¿A qué lugar no queremos volver? ¿Qué sociedad queremos ser? Y es una responsabilidad política compartida por cada uno de nosotros, cada uno en su lugar. No son iguales las responsabilidades, por supuesto que no, pero a nosotros nos cabe, por ser una universidad pública, laica, abierta, popular, feminista, diversa y que va caminando, hacia ese horizonte de profundización. Finalmente, quiero compartir dos líneas de la gran Silvia Bleichmann respecto de las responsabilidades que nos caben a todas, a todos y a todes en este momento, donde no podemos fallar, donde no nos podemos resignar, donde ella dice: la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre otro, es también la indiferencia, ante el sufrimiento del otro. Es una forma de la inmoralidad y de la crueldad la indiferencia ante el sufrimiento del otro. ¿Cómo salimos, dice ella, de estas frases que han marcado nuestra historia, yendo desde el sálvese quien pueda, hasta el no te metas, hasta el terrible individualismo, para pensar verdaderamente en la ética del semejante? ¿Cómo reemplazamos efectivamente estas frases que están en el ADN de nuestra cultura histórica, del no te metas, para pensar en la ética profunda del reconocimiento del semejante? El desafío es todo nuestro. Gracias a todas, a todos, a todos. Los dejo con la gran Dora Barrantes. Gracias, Paula. Invitamos entonces a nuestra gran amiga Dora a que inicie su conferencia. Bueno. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Estoy muy impactada por la masiva concurrencia. Yo diría que tal vez no debería sorprenderme, porque se trata de la convocatoria nada menos de esta casa, de esta querida casa, de la Secretaría de Derechos Humanos. Voy a decir muy rápidamente un agradecimiento entrañable a la Facultad
facultad de Ciencias Políticas a las que me digan una serie de tropelías y en fin, y haber encarado en el día del desaparecido, forzadamente, con Paula esta actividad que es evidentemente de alta mancomunidad. Así que muchas gracias al querido rector, a Franco. Cintia, muchísimas gracias. He sido precedida por una vara altísima de cuestiones que están implicando el sentido de la hora, están implicando el sentido profundo de la hora. Así que yo voy a hablar más o menos 45, 50 minutos, creo que para que ustedes puedan también preguntar, inquirir, cuestionar, disentir. En primer caso, de inicio quiero decir que estamos frente a una oportunidad muy especial. Ya se ha señalado, estamos en una encrucijada, estamos en un tembladero, un verdadero tembladero. Tenemos amenazas ciertas, no amenazas lejanas, de esas que evidentemente pueden ser como se avisora una tormenta que viene allá en el horizonte, muy lejos, y que toda la meteorología dice que no va a llegar. Estamos frente a la posibilidad cierta de un tsunami que haga efectivamente trizas en gran medida la vida precaria o no tanto que hemos conseguido construir en estos 40 años de democracia. A veces lo que más me impacta, creo que no tengo necesidad de decir qué actores fundamentales nos están amenazando en este momento. A veces impacta ciertos actos de habla que escuchamos, que son los que más me preocupan, respecto a no dimensionar la amenaza, no darle entidad a la amenaza, darle un significado esmirriado a algunos acontecimientos de habla que hemos venido escuchando, sobre todo en la última temporada, y que me rememora particularmente la situación de Brasil, cuando este querido país, que es mi segundo hogar, yo estuve exiliada 8 años en Brasil, de modo que además una siente un cierto envalentonamiento de pensar que conoce Brasil. Eso es muy precario, sostener eso es una enorme precariedad. De la misma manera que conocemos mucho a la Argentina, muchísimo, parece que conocemos todo y es una enorme precariedad. Pero vuelvo a la anécdota. Recuerdo que cuando se venía la segunda vuelta en Brasil y todo indicaba que el favorito de aquel acto sería Bolsonaro, que no había reparado en decir lo que iba a hacer. Yo recuerdo el impacto que tuve cuando Bolsonaro defenestró a Dilma Rousseff. Te voy a recordar cómo fue, porque fue espeluznante. Dilma fue, obviamente, desquiciadamente abatida por un golpe blando del Congreso de Brasil. Con una tan descomedida acusación, ustedes saben que hace poco tiempo el Tribunal Superior tuvo que admitir que no había ningún delito. Así nomás. Pero fue absolutamente defenestrada. Entre las variadas locuciones, casi todas testosterónicas, debo decir, impresionante, la composición del Congreso de Brasil, impresionante, pero lo dejo para otro día, si estoy en la casa de los cientistas políticos, y deben saber que no importa si hay paridad, pero el sistema político regente es el que determina quiénes van o no en esa carrera. Y efectivamente, en Brasil hay una limitada participación del ejercicio de la fuerza política del partido,
sino de los candidatos que tiene el partido, que son los que hacen en realidad su propia propaganda. Entonces gana el que tiene más plata, gana el que más estampitas puso. Porque para un cargo pueden competir 20, 30. Y las mujeres ya se sabe, aún las que tienen bastante dinero, son menos ricas que sus maridos ricos. Entonces, no me quiero ir muy lejos, pero me acuerdo de la circunstancia Bolsonaro, en aquel momento en que le tocó hablar en el Congreso en Brasil, al momento del impeachment de Dilma, y dijo que votaba, haciendo honor a los torturadores de Dilma Rousseff. La verdad es que está todo dicho. Estaba todo dicho en esa temeraria frase de Bolsonaro. Por supuesto que insistió durante el periodo electoral con toda suerte de bizarrías ultraconservadoras, interpelando de manera soez a las personas homosexuales, travestis, etcétera, etcétera, haciendo gala de una discriminación extraordinaria, no ordinaria, no una pequeña discriminación. Y me acuerdo, esto ocurrió acá en Rosario, que yo volvía, estaba en el aeropuerto y debía tomar un vuelo y de repente anuncian que el vuelo estaba demorado, no sé si 20 minutos. Y de repente una señora me interpela simpáticamente y me dice: ¿qué dices? ¿Qué faló? No entendí, obviamente. Y le dije en portugués que se quedara tranquila, que era simplemente que avisaban que había una demora. Ah, mas fala portugués, imagínense ustedes. Ahí comenzamos a hablar y obviamente ella me pregunta así algo de qué me ocupaba. Entonces yo, obviamente con una estocada absolutamente probatoria, le dije: ah, querida, yo me ocupo de eso que detesta el candidato Bolsonaro. Y entonces se quedó un poco así: género. Y entonces ella me dice, ahí viene: ah, mas sabe que ele disse isso, mas ele não vai fazer. Él va a hacer, lo hizo. Y llegó hasta la muerte de Mireille Franco. Yo quiero recordar esto porque estoy un poco, lo que más me harta del momento, lo digo así, es la gente que está en una posición negacionista de antemano, porque seguramente tiene una cierta opción, aunque todavía vaya a saber cómo gravita, y prefiere creer que no cree. Prefiere creer que no cree. De modo que esto, para comenzar así suavemente, les digo, es lo que más me inquieta. Lo que más me inquieta es ese sortilegio desplazado de un saber que se sabe que es falacioso, que es mentiroso. El individuo está dispuesto a hacer eso y mucho más. De modo que, digo, el individuo, ustedes ya vieron, ¿no? Pero bueno, esta oportunidad, entonces, este encuentro está en la malla de un significado crucial por las alternativas que están hacia adelante. A mí me gustaría decirles que hemos asistido en estos últimos años a un fenómeno que se había anticipado, pero no tanto, de desaparición de lo que podrían ser las estrategias políticas de centro. El desplazamiento es derecha, ultraderecha. Y es notable porque, bueno, desde luego he mencionado a Bolsonaro, pero deberíamos mencionar así como ejecutivo práctico Trump en Estados Unidos, pero
la verdad es que hace tiempo que, sobre todo en el siglo que corre, se han venido constituyendo articulaciones más ultristas dentro de lo que eran los movimientos conservadores más o menos transhistóricos. Es el caso de la aparición de Vox en España, que es el ultrismo del PP, ¿no? Esta formulación ultrista. Invito a, si están con insomnio, a leer los 100 puntos de Vox, para que ustedes encuentren ahí, evidentemente, cómo es un programa de extrema derecha. Y es falacioso, ahora me voy a detener en esto, porque es una capitulación completa del régimen liberal de pensamiento. Eso es lo que quiero decir. Como estamos en una casa que analiza las viejas cuencas liberales y sus contestaciones, hay algo que debe ser visto, y es una negación del formato liberal en el que dicen ampararse sus posiciones. Una verdadera aplicación. Me acuerdo que en un debate hacia el 2016 con un representante de un partido que hizo oposición, yo dije algo que parecía muy injurioso y que creo que es lo más injurioso que se puede decir. No son liberales. Ustedes no son liberales. Ustedes no leen los clásicos. No saben qué dice Smith y Ricardo. No tienen idea, por supuesto, de la radicalidad liberal. Y la radicalidad liberal, John Stuart Mill y compañía, es un sacudón enorme que la Argentina lamentablemente no tuvo, pero que sí tuvo Uruguay. No, Brasil. Uruguay tiene una composición temprana de radicalidad liberal que da esa construcción extraordinaria que fue la fracción radicalizada del viejo Partido Colorado, con don Pepe Valle y Ordóñez a la cabeza, y un grupo de gente que es necesario volver a leer hoy porque conmueve. Hay ahí algo que alguna vez me impresionó mucho leyendo a Kohl y su historia del socialismo, que es una historia extraordinaria. Kohl era un socialista levemente marxista, para así decirlo, ¿no? Tenía un color rosa suave. Es una historia extraordinaria, tiene creo que 8 tomos, no sé, tengo una vieja colección que amo, adoro, porque cada vez que me desasno un poco sobre todo. Y bueno, ahí Kohl comenta, es un texto antiguo, muy antiguo, ya debe tener no sé cuánto tiempo, la primera edición en español, hecha por el Fondo de Cultura Económica, me acuerdo de todos los detalles, esto es Alzheimer. Y hay Kohl, gran inglés, hace una reflexión sobre el programa liberal radicalizado de Inglaterra de 1907. ¿Y saben lo que decía? Que no había mucha diferencia en el programa de la socialdemocracia austríaca. ¿Qué me cuentan? El programa liberal radicalizado no tenía mucha diferencia, sobre todo porque efectivamente quiero recordar en esta preciosa oportunidad que nos tiene Fundes que el Estado fue inventado por las concepciones liberales. El Estado es un invento de la concepción liberal, es un constructo liberal extraordinario. Fin del antiguo régimen, creación del orden jurídico moderno. ¿A quién se le debe? ¿A las huellas primarias socialistas? No había, ¿no? Es decir, podía existir, sí, había concepciones Rouge, como se decía en la Gran Asamblea en Francia, por algo viene derecha e izquierda. Bueno, el Estado moderno es una construcción jurídica, el gran causa liberal, que sabe que tiene que haber, obviamente, retomando aspectos de las teorías contractualistas, en donde ustedes saben, a la cabeza podemos poner, todos le ponemos una partecita de nuestra libertad con tal de tener seguridad dada por ese órgano tremendo que es el Estado, pero ahí vamos. Algo le ponemos para tener seguridad.
¿Está claro? Porque el Estado moderno se hace con algo que de todas maneras estudió también, para mi gusto, Norbert Elias. El monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia. El Estado moderno se caracteriza por haber monopolizado la violencia y por, obviamente, haber determinado una serie de consideraciones, entre ellas el reconocimiento de los estatutos de los derechos individuales, digámoslo. Pero junto con eso, obviamente, más allá de la organización que propone el modelo liberal, que es evidentemente el formato republicano, formato limitado, porque el liberalismo tiene muchísimo que ver, obviamente, con la propia organización monárquica, la sociedad lo sabemos perfectamente, pero el cumplimiento de todo lo que ustedes saben que ha traído ese cauce organizador del Estado moderno. La división de poderes, la división de esferas, la división y la primera idea de que tutti quanti es igual ante la ley. Tutti quanti, los varones, desde ya, ¿no? Y evidentemente son elementos que hacen a una tradición que evidentemente a menudo la tenemos que evocar. Yo no puedo dejar de evocar que inclusive entre las primeras feministas hay un cauce liberal muy interesante, muy importante. Y que ese liberalismo también se va a cruzar con sus formas más radicalizadas, dando lugar al pensamiento radical que en el orden anglosajón siempre representa una posición más a la izquierda. Radical se debe traducirse como una posición más a la izquierda. Sale del centro, no a la derecha, sino a la izquierda. Y entre las feministas primeras hay muchas radicales, muchas. No solo entre las primeras. Además, es necesario que reconstruir rápidamente que ese paradigma primero de impugnaciones al sometimiento de las mujeres, obviamente estaba alcanzado en gran medida por el propio dispositivo de ideas liberales. Dicho lo cual, quiero decirles que hay una indicación en general sobre el liberalismo en el mundo. En Vox claramente se ve. Quiero decirles de partidos como el partido húngaro, a cargo del famoso Viktor Weiss, que es un espectáculo directo de aproximación al nazifascismo. Y qué decirles, no sé si han escuchado ustedes, de la primera ministra de Italia. Llega la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que dice cosas tremendas con su famoso partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Bueno, Meloni tiene una larga militancia dentro del fascismo italiano, ¿no? Se disimula. Era una joven fascista con 15, 16 años. Y ahora, como primera ministra, no tuvo ningún problema en saludar el nuevo aniversario de la famosa caminada sobre Roma, de las camisas negras, y lo dice con todo desparpajo. Es cierto que Giorgia al final no tuvo tantos votos, tuvo el 20% de los votos, pero la coalición de derechas en Italia, cosa que también sorprende, Italia era el lugar en donde el PCI y el Partido Comunista tenía una largueza de significados populares, etcétera, etcétera. Por supuesto tenía un contaminante fundamental que era su prosovietismo, no quiero entrar en esos detalles. Lo que digo es que no era un partidito de segunda. El Partido Comunista Italiano era toda una amenaza. Y en realidad uno podría decir el camino de la Guerra Fría, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, los aliados no fueron tan aliados, el bloque comunista era todo un problema para los aliados de la libertad y por lo tanto la Guerra Fría se incomoda muchísimo lo que es todo el Mediterráneo,
Además porque se pensaba que Italia podía caer en manos del comunismo. Pero era Grecia lo que estaba en cuestión, Turquía. Y por unos años la Guerra Fría tuvo el epicentro mediterráneo, hasta que se desmadró y se instaló con mucha tranquilidad y con mucha perspicacia en nuestras tierras, en América Latina. Hay un trabajo bellísimo de un querido colega de Morgenstern que muestra el cambio que va a producir la Guerra Fría del Mediterráneo, sobre todo América Latina, instalándose en el Caribe, que da como resultado el primer golpe de Estado, de los llamados golpes de Estado institucionales de la década del 50. Sí, 1954, caída de Jacobo Arbenz en Guatemala. Nota tremenda. Fue el primer golpe institucional. Los golpes de los años 30 tienen una diferencia con estos golpes institucionales que tienen el molde de la CIA. La caída de Jacobo Arbenz en Guatemala, que sigue una tragedia detrás de otra. País que se compara, es incomparable en cifras de personas desaparecidas en Guatemala. Sobre todo en las épocas más recientes de Río Montt, etcétera, etcétera. Una tragedia de dictadura tras dictadura que se llevó a, ¿saben cuántos muertos y desaparecidos? Más de 250.000. Entonces, ahí comienza la historia trágica de Guatemala. Bueno, celebremos que Arévalo ha ganado en Guatemala, es hijo de la Arévalo que tiene la primera condición de posibilidad de la presidencia, la 3, y que da lugar luego a la presidencia de Jacobo Arbenz, y que acaba de ganar las elecciones en Guatemala. No todo está perdido. Entonces, lo que quiero decirles es que hemos tenido recientemente diástole y sístole en América Latina, momentos de democracias intensas, algunas veces llamados populismos, algunas veces con algunas metas que no son ordinariamente muy democráticas, pero en fin. Pero efectivamente, sí, lo que debe decirse es que ingresamos al siglo XXI en una condición de posibilidad muy diferente. Analicemos qué había pasado en el recorte político de la mayoría de los países de la región, más allá de las inestabilidades que tenían y que sigue teniendo lamentablemente Perú, Bolivia, muchísimo más estable, etc. Imposible no nombrar la saga de Evo Morales, y todo el reordenamiento social que ha tenido Bolivia. Desde ya tuvimos el crecimiento de un nuevo partido, el PT en Brasil, que era notable, un partido nuevo, absolutamente nuevo, y que, en fin, marca una suerte de principio y identidad más firme. Es muy difícil la situación identitaria política en Brasil, pero eso es otro tema, y si quieren podemos tratarlo después. Lo que llama muchísimo la atención es el incremento de las hiperderechas, en todo caso, aquí, en nuestro territorio. Llama bastante la atención. En el caso de Brasil, yo diría, bueno, es una sociedad que cuando viene el golpe, viene en 1964, esa ruptura, después de la ruptura Arbenz viene la ruptura del peronismo, vienen luego los ciclos concatenados de golpes institucionales, y voy a recordar 1964 Brasil, muchísimo más subrayado en 67-68, donde se convierte la dictadura en una dictadura durísima, que es la que obliga a la diáspora de tantísima gente de Brasil que sale al exilio, luego la caída de Allende, luego, obviamente, la caída de Uruguay bajo la dictadura, luego nuestra caída bajo la dictadura, en unas circunstancias que parecía mentira que podían darse en nuestro país. Yo era bastante joven, cuando 40 años atrás, y más, 40 años de democracia, y era impensable, sabíamos que había nubes oscuras.
pero si nos hubieran dicho que la práctica corriente era la desaparición forzosa de personas, seguramente hubiéramos estado muy lejos de acertar. En fin, lo que quiero decirles es que estamos frente a una situación crucial y que evidentemente se está cuestionando dos aspectos que quiero tomar. Una es, hay una cierta cuenca que se ha abierto y que posibilita probablemente el entrañamiento de estas formaciones más de ultraderecha, y es obviamente el dispositivo de los discursos de odio que se han encaramado a propósito de un cierto invento comunicacional que se llamó la grieta, que de alguna manera, y que se sigue llamando así, y que, en fin, lo que recogía era una circunstancia bipolar de enfrentamiento en nuestra población, y que evidentemente recurrió a todas las construcciones posibles odiantes. El discurso de odio, en realidad, es un discurso de aniquilamiento del otro. El discurso de odio no quiere odiar, quiere aniquilar. A ver si nos entendemos. El discurso de odio no es lo mismo que el discurso de la antipatía. Tengo antipatía por tal formación política, no me gusta tal formación política, soy adversaria de tal formación política. Pero otra cosa es yo odio, porque efectivamente el odio significa, y esto ha sido muy analizado, en términos psicosociales, la tentación de destrucción aniquilante del otro. Una destrucción aniquilante, no una destrucción apenas. Es hacer desaparecer la otredad. Los discursos de odio, por supuesto, los conocíamos mucho en términos de la sexualidad, de la racialidad. Conocíamos muchos discursos de odio. Hay discursos de odio que significan, obviamente, femicidios, travesticidios, pero los discursos de odio en política, que obviamente la Argentina los ha conocido en el pasado, clarísimamente, pero era como teníamos como una marca bastante opaca respecto del discurso de odio político, ¿no? Había quedado en una suerte de mormazo. Estaba en una suerte de, yo diría, de disposición de zócalo, si ustedes quieren, pero zócalo es zócalo, no es la pared. Pero se rearticularon con una idea fagocitante, que obviamente tiene su marca mayor hace un año con la tentativa de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Es una escala enorme del discurso de odio, es la escala del discurso de odio. Lamentablemente tenemos que decir que la investigación no solamente está morosa, a propósito, morosa y demás, sino que probablemente no dé con los autores responsables ideológicos de esa tentativa de magnifemicidio. Es probable. Pero sigamos apostando, quién sabe. Como dice la gran Hannah Arendt, miren, yo soy tan vieja como optimista. Cada vez me pongo más vieja, ya se sabe, y renuevo mi pacto con el optimismo porque es lo único que me queda. Es lo único que me queda. Entonces, hay algo que Hannah Arendt, que no era precisamente el ser más optimista del mundo, de ninguna manera. Si ustedes la han leído, verán que no estoy equivocada. Era muy severa, pero al mismo tiempo nunca fue una persona resignada a nada. Ahí estaba su optimismo. Y ustedes saben que leemos un lema extraordinario que dice: el mal también se cansa. El mal también se cansa. No se cansa solo, eso también es lo que quiero decir. Hay que cansarlo al mal. No es porque troté y un día, no.
tenemos que hacerlo en nuestro alcance para que efectivamente quede exhausto. Los peores pronósticos, en realidad, a la adversidad política, al exterminio del otro político, esperan acciones, obviamente, decisivas de nuestra parte para evitar esos acontecimientos, para convencer en todo lo que se pueda respecto de una rectificación del odio. La otra cuestión que ha devenido, obviamente se ha puesto en estos días trágicamente de moda, es volver sobre el negacionismo. Me gustaría decirles que el negacionismo tiene como contracara la legitimación de lo que se niega. El negacionismo está alimentado ¿por qué? Por la autorización, en el fondo, de lo que ocurrió. No es que se niegue lo que ocurrió, es que se niegue que había algún tipo de circunstancia que pudiera ser mitigadora de esto, sino que abona la idea de que por algo habrá sido. Esto es lo que está debajo del negacionismo. No es solamente negar. Si ustedes analizan bien, ustedes van a encontrar inmediatamente el discurso legitimante en esas expresiones negacionistas. No fue así, bueno, no fue así, pero ellos mataron también, ellos hicieron terrorismo, etcétera, etcétera. Yo voy a recordar, porque para eso rápidamente, a lo que se supone que fue la primera voz negacionista que aparece en Europa después de terminada la brutal circunstancia, después de terminado el nazifascismo, por lo menos, digo, el momento de fin de la Segunda Guerra. Quien inventó la actitud negacionista fue una figura que a hoy nadie la recuerda, y creo que tampoco la recuerdan en las facultades, pero sería interesante volver. Fue el francés Paul Razillière. Es una figura extrañísima, Paul Razillière. Una figura rara, completamente errática, desmelenada internamente. Algo pasa. De joven era pacifista, su papá había estado en la Primera Guerra, se tornó ultra pacifista, se tornó ultra socialista, se afilió al Partido Comunista Francés en 1922, pero luego tuvo que ser expulsado en 1932, 10 años después, porque decía cosas medio disparatadas, o hacía cosas disparatadas. Luego, voy a ir muy rápido sobre la figura de Paul Razillière. En un momento determinado, cuando lo echan, se entusiasma con formar la sección francesa de la Internacional de Trabajadores, nueva posición a izquierda, se torna también medio anarquista, pero ahí viene la cuestión. En un momento determinado aparecen una serie de escrituras de él en las que blasfemaba mucho y decía, digamos, para el Partido Comunista Francés era intolerable, al punto que determina que hay que extinguirlo físicamente. Eran momentos muy tremendos, estoy hablando de los años 40, ¿no? Porque se permite decir que el totalitarismo nazifascista es idéntico al comunismo, con lo cual la situación era. Pero al mismo tiempo hay algo que no, si ustedes leen su biografía, dicen, este parece un agente doble. Es un agente doble. Es una situación muy trastornada. Es capaz de, bueno, ahí viene la historia. Finalmente, las SS lo apresan en un acto raro y se lo llevan no más que 15 meses al campo de concentración de Buchenwald. Buchenwald tenía una sección que se llamaba Dora, tremendo, ¿no?
y en realidad no pasan ahí. Tengo entendido que en Dora las cosas eran un poco menos, así, había trabajo forzado más que nada. Y este individuo pasa ahí. Primero, cuando una primera prisión que tiene, lo habían torturado un poco, no mucho. Pero ahí él dice que su mujer le lleva la comida al campo, cosa rara, muy rara. Nadie puede llevar comida al campo, sino... Y bueno, y ahí viene lo que les quiero contar. En 1950 se decide totalmente a ponerse de un lado negacionista, y escribe un texto, que fue su primer libro, algo así como La traición de Ulises, y en ese libro comienza a señalar la mentira de Ulises, perdón, después tiene otro libro que se llama La traición. En La mentira de Ulises, 1950, hace un pequeño incendio con la controversia de que los campos de concentración no eran los campos mentados de concentración y de exterminio, que no había cámaras de gas, que eso es toda una invención, que esa invención había sido hecha por sionistas y comunistas para darle fuerza al nacimiento del Estado de Israel, etcétera, etcétera. La verdad es que fue tan discrepante, hubo dos juicios importantes contra él, algún contemporáneo lo sostiene esa dualidad permanente, digo, es lo que una tiene como conjetura, que era un agente raro, un extraño personaje, ¿no? Y que, sobre todo porque en el campo estuvo poco tiempo y porque además le permitían esos beneficios. Ustedes saben que la estructura de un campo de concentración nazi es tremenda, porque lo más tremendo ha sido tan contado por Lenin, por figuras tan extraordinarias como, en fin, como Semprún. Yo creo que es el momento en que leamos nuevamente el texto de Jorge Semprún, a leyes más jóvenes. Jorge Semprún, la escritura o la vida. Jorge Semprún estuvo en Auschwitz y él, de alguna manera, lo más desgarrador que produce el campo es cómo la organización del campo se hace con los propios prisioneros del campo. Los propios prisioneros son los que tienen el factor de alcahuetería, vigilan a uno, tremendo. De todas maneras, debo decir que nuestra figura, que Racimier, decía que el mejor comportamiento que él había visto en Buchenwald era el de los comunistas. Eran los más sensatos, los más cooperantes, los que podían tener un hilo de solidaridad, etc. Desde el punto de vista historiográfico, el gran debate que vino cuando apareció en 1993, delegando el Holocausto, de Deborah Listad. Hay una película, no la pierdan, no sé cómo se llama. Bárbara Listad escribe en el 93 un texto muy importante en el que aparece una denuncia sobre los revisionistas negacionistas, entre los que aparece un gran escritor, historiador británico, David Irving, que era un revisionista total. Y obviamente el texto de Débora fue utilizado por Irving como la prueba de que había una infamia contra él y la lleva a tribunales. Y es muy interesante el filme, muy interesante, véanlo, la diatriba entre Débora y Irving, sobre todo la posición que tiene la defensa de Irving, con un tecnicismo que exaspera, Finalmente, quien defiende, el historiador que opera como testimonio firme con relación a Débora, es el gran Richard Evans, un gran historiador, Richard Evans, que acaba de publicar con el mismo tiempo
un libro colosal sobre Hobsbawm, enorme texto. Perdón por estas vías de historiadora. Pero lo que quiero decirles es que finalmente, miren, en el propio film se están viendo los riesgos. Por momentos parece que el que va a ganar la parada es Irving, debido a la estrategia que usa la defensa. Pero el juez Gray finalmente emite un veredicto que es decisivo a favor de Deborah Listach y que se refiere a Irving como un negador del Holocausto y un polemista pro-nazi de derecha. Bueno, he traído esto a colación porque efectivamente estamos frente a una saga negacionista. En estos días se ha puesto más firme. Tenemos nada menos como una candidata a vicepresidenta negacionista, justificadora del régimen de desaparición de personas, evidente. Y bueno, como nunca tenemos que abrir la memoria. La memoria, tal como lo decías, Paula, la memoria no es solo rememorar el pasado, no es así que funciona la memoria. La memoria funciona en los contextos de significación del presente. Uno podría decir el verdadero tiempo del pasado que tiene la memoria es el presente. Holbach, que fue muerto por la Gestapo, gran figura, gran sociólogo francés, tiene un libro maravilloso, se llama Los cuadros sociales de la memoria, que sigue siendo muy inspirador, en el que actúa sobre esto, inclusive la memoria personal. La memoria personal juega sobre las condiciones del presente. Esto se ve cuando hacemos una entrevista por razones académicas, ustedes verán que las personas dicen una cosa y otra situadas en relación a qué sostienen Holbach, al significado que tiene el presente. ¿Cómo está el presente? La memoria se organiza por una cuestión que tiene asidero en las circunstancias del presente de cada quien. Socialmente también ocurre así. Por lo tanto, es necesario activarla a la memoria, ponerla al presente, muchísimos significados de aquello que puede estar en regreso de memoria, en regreso de no. Entonces tenemos obligación en esta temporada, no de erguir la memoria como la circunstancia, porque muchísima gente no ha vivido la experiencia tremenda del terrorismo de Estado. Ha sabido, sobre todo los jóvenes. Pero evidentemente hay una obligación en este momento de volver a esos cauces, de volver a una recuperación de la memoria, y digo que tiene que ver con las urgencias del presente, tiene que ver con los significados que tiene la posibilidad de que la memoria no indique una experiencia que haya que evitar. La experiencia tampoco es transferible personalmente. Mi experiencia deriva mucho de los contextos que he tenido a lo largo de mi vida, y esos contextos no pueden ser transferidos. En esto recuerdo mucho siempre al querido Pedro Nava, ese gran escritor brasileño, que cuando cumplió 80 años se le preguntó su experiencia, cómo podía transmitir su experiencia. Y este señor, que era muy inteligente, además le dijo a la entrevistadora: mi hijita, la experiencia es como la de un auto que tiene los faroles para atrás. No se puede transmitir la experiencia así. Me sugiero siempre que el contexto de significación de lo social personal sea el único elemento de experiencia con el que podamos contar. Y en todo caso, sí, a propósito de esa significación, hacer evocaciones de lo que está
en riesgo, de lo que está en peligro. Eso sí, es una obligación fundamental. Lo que está en riesgo y lo que está en peligro tiene una punta necesaria de evocación memorística, claro que sí. No nos podemos, nadie se puede desentender, nadie puede decir, no me vengas con memorias viejas. Entonces, para terminar, decirles que yo soy de las optimistas y redentas, insisto en este punto de vista. Tenemos muchas luchas que hacer para que efectivamente no coagulen las amenazas. Esas amenazas no se inscriban en una circunstancia que evidentemente será asiaga por la propia circunstancia y por lo que significará en poco tiempo eso asiaga. Hay dos perspectivas asiagas. Que obviamente se cumpla de inmediato con el plan que se trae, cerrando universidades, no dándole presupuestos, cerrando, bueno, con ISET, ni les digo, ya está, ¿no? El fuera, cerrando ministerios, todos, que significarán, se imaginan ustedes, cientos y cientos de personas puestas en la calle de la noche a la mañana, como ya vimos que ocurrió en el 2016. Recuerdo bien, y creo que eso sí es necesario que todas, todos, todos lo recordemos. Recordemos a cada una de las personas que ustedes puedan, que yendo a trabajar le dijeron, no, usted no trabaja más acá, yendo al trabajo. Ni siquiera telegrama de despido hubo. Debe saberse que se puede hacer. La gente autoritaria la hace. La gente autoritaria puede poner jueces con un decreto. Se hizo. ¿Por qué no se va a seguir haciendo? ¿Por qué no se va a seguir haciendo y permitiendo, por ejemplo, que haya venta de órganos de manera indiscriminada? Por supuesto, se pueden vender todos los órganos, menos jugar absolutamente, denegar la libertad que tiene el aparato reproductivo femenino. Esto no. Porque hay una rara condición ahí. Todo menos el aparato reproductivo femenino que está en caución. Porque prometen absolutamente volver nada menos que sobre la cantidad de leyes que hemos conquistado. Hemos conquistado muchísimas leyes, personalísimas, que están ahí en una circunstancia, no el Ministerio de las Mujeres que en la universidad, sino lo que está detrás, todos los derechos que se han conquistado. La audacia no va a tener límites respecto de lo que se promete. La audacia no va a tener límites respecto a lo que se dice. Por supuesto, se puede bajar un poco la voz, como parece que le han recomendado. Se puede decir que no, bueno, que no va a ser. Ahora dicen que efectivamente esas modificaciones son de 45 años. Entonces, es lamentable que la promesa sea al mismo tiempo tan raramente desplazada en el tiempo. Yo estoy segura, finalmente, de que tenemos que confiar en la condición humana. Uso una vieja frase de Roberto Rossellini, el gran director de cine. Era de mi época, Rossellini. Para las personas jóvenes, estoy hablando del Precámbrico. Pero Roberto Rossellini es una figura notable, una figura de izquierda, una figura de compromiso, digo progresista, cuyos todos sus hijos han, impresionante lo que una vez narró en una entrevista que está todavía por ahí de vez en cuando, de los años 60 y pico, 70, en donde él decía que todos sus hijos, impresionante, todos han salido gente de izquierda, dijo él, ¿no? Y dice, es impresionante, porque a mi hijita menor, que se ha hecho Partido Comunista, sus hermanos le dicen que es conservadora. Bueno, en suma, pero para decirles que era toda una cultura, había hecho una cultura familiar, contestataria, opositora a
las formulaciones conservadoras, reaccionarias, etc. Y él de alguna manera tenía ese orgullo de decir que había una transmisión de esos contenidos. Y tenía una frase preciosa al final de esa entrevista. Cuando el entrevistador lo pone un poco contra la pared y le dice, pero usted no se diga, y permítame decirle, está demasiado confiado, está como muy optimista. Y ahí él le dice, espere, no le voy a permitir que me haga abdicar de mi apuesta a la condición humana. Estamos en eso. Vamos a apostar a la condición humana. Vamos a apostar a trabajar, a hacer una pedagogía, a comprender dentro del límite de nuestras posibilidades a los sujetos que optan por una situación que va a significar un contrasentido enorme en sus vidas, porque es un voto contra sí mismo. Una de las cuestiones todavía que nos interrogan a las y los cientistas, les cientistas sociales es ¿por qué? Porque la gente vota contra sus intereses. Bueno, es todo un desafío para los cientistas sociales, pero en la vida cotidiana tiene que hacer un emprendimiento de comprensión, desarticular esas posiciones que llevan a la adversidad general. Sobre todo anuncian que la condición humana es social. Nuestra condición es social. Es la especie social por excelencia. No somos sujetos si no tenemos otros y otras al lado. No podemos hablar siquiera si no tenemos otro ser humano que estimule nuestro aparato fonador. Miren el carácter social que tenemos. Por lo tanto, por favor, privémonos de profetas presociales. Privémonos de articulaciones de sentidos absolutamente prehumanas. Porque la condición humana es una condición social. Antes que cualquier otra posibilidad de intercambio mercantil, etcétera, existe la condición humana en posibilidad absoluta de ser humano, porque hay solidaridad, sororidad, porque hay algo que es fundamental y no cejaremos de decirlo desde el punto vista político, porque no es solamente una fuerza política la que lo ha dicho, sino que es todo un trayecto de las políticas progresistas. Por favor, la justicia social es lo elemental. Es lo elemental para redistribuir una pieza el estado de bienestar social. Por favor, el estado de bienestar social que era redistributivo no lo inventó el socialismo tampoco. Hay además una falsificación enorme, porque hay una falsa ilusión. ¿Qué era el estado de bienestar social? El estado inventado después de la guerra para ver si algo se distribuye mejor, para impedir los grados concentrativos de la riqueza. Que, supuesto, se pensaba que grados concentrativos de la riqueza iban a significar un gran malestar social, y un gran malestar social que sí iba a significar revueltas que llevaran, obviamente, a la instalación, fíjense ustedes, de modas y formas socialistas. Así que hasta eso debemos evocar en estos días. Yo creo que efectivamente está en el riesgo. La justicia elemental social y desde ya la justicia elemental de género. Así que, por favor, a mirar avance, a construirnos en el sentido de lo hominidio precursor de lo único interesante que tenemos como especie. Lo único interesante que tenemos como especie es esta posibilidad de actuar a conciencia solidariamente. Muchísimas gracias.
Bueno, Dora está dispuesta a conversar, quien tenga necesidad, ganas de preguntar, seguir reflexionando con ella. Yo tengo un montón de apuntes acá y tanto de lo que dijo y de lo que trajo para interpelarlos, para interpelarnos en este momento histórico tan particular de nuestra amada Argentina. No sé si alguien se anima a romper el hielo. Allá hay una mano valiente que siempre abre la charla. Buenas tardes. Dora, pensando en lo que te escuché y teniendo en cuenta, bueno, estos meses que quedan y que hay elecciones y de salir a convencer, un poco retomar y preguntar y pensar el tema de la audacia, ¿no? Esa audacia que vemos en el sector de Viva la Libertad. ¿Un poquito más fuerte? Sí, sí. No, pensando el tema de la pedagogía de la audacia, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿De qué manera por ahí alguna práctica que nosotros podamos retomar esta cuestión de la audacia? Y también no dejarnos quitar valores, ¿no? Que, como el tema de la libertad, retomando la radicalidad libertaria, y esto de que se llaman libertarios, digamos, cuando los libertarios son la CNT FAI de la época de la Revolución Española. O sea, un poco eso, ¿qué nos podrías decir o qué se te ocurre ahora de comportamientos audaces? ¿Qué comportamientos audaces podemos tener para esto, ¿no? Y retomando los civiles. Gracias por la pregunta, porque han entendido muy bien. Necesitamos audacia, necesitamos creatividad, necesitamos salir de la composición un poco de modorra en la que se caracterizan nuestros intercambios. Digo, la modorra a veces no es modorra, a veces es solo exasperación, tampoco da buenos resultados. Bueno, yo creo que además hay que ahí pensar en situaciones situadas. ¿Quiénes? ¿Con quiénes? En una sala de aula con jóvenes, con chiques, ustedes saben que ahí hay mucha más posibilidad de la audacia creativa. Justamente llevando a reflexionar sobre el significado que tiene la hominización elemental. El mercado se inventó mucho más tarde, ¿no? Y además, ¿cuál es la representación elemental la representación elemental de nuestra condición Homo sapiens sapiens? Hay que hacer el recorrido ese. Si no, a mí por ahí me da resultado decir, pero ¿saben qué? Es absurdo. Cuando alguien dice el individualismo y me condena a la escena del lobo estepario, salgo del humano. Se acabó el humano. Estoy en lo prehumano, estoy en lo presocial. Entonces, yo creo que ahí hay una necesidad de forjar estrategias según cuadros situados. No es lo mismo hablarle a jóvenes en una sala de universidad, no es lo mismo hablarle a adolescentes en una escuela secundaria, no es lo mismo hablarle a mujeres en una situación de dificultad económica grave, no es lo mismo hablar con varones en algunas comunidades deportivas, por decirlo así, dado que hay muchas mujeres en las comunidades deportivas, pero con bajo reconocimiento. Entonces, en fin, la estrategia es situada. No hay una fórmula, uno puede decir, sería muy precaria la fórmula que yo podría dar. Digo, a veces ustedes que hay momentos que son muy intuitivos. Tampoco es cuestión de llenarse con bibliografía respecto de cómo voy a hacer esto. Hay momentos que son muy intuitivos. Hay momentos en que ustedes saben que cómo se puede gestar un conato de común conocimiento. Y por supuesto hay que escuchar también antes. Hay que escuchar bien. Hay que saber escuchar. Hay que tener paciencia para escuchar. Gracias. ¿Alguien más? Olga. Hola, querida Olga.
Bueno, a mí me parece que hay el desarrollo, gracias Dora por esta charla magnífica, y creo que hay un compromiso que tiene que ver con estos nuevos discursos que son viejos, de odio y de negacionismo, pero también tiene que ver con este manejo desde el punto de vista comunicativo de lo que es la memoria y el olvido. Y hay una cosa interesante que planteabas en el inicio de tu charla, que tenía que ver que lo dicen abiertamente. Bueno, acá hay muchos comunicadores y hay muchos cientistas sociales, hablo desde la placa tectónica de la universidad, de la misma placa que y mucha gente de psicología que puede aportar. ¿Qué puede aportar el estudio del priming? El priming es maravilloso. Nosotros estamos en este momento en una situación fantástica donde la gente no da valor al peligro que está anunciado. No solo anunciado, sino anunciado. Porque como está dicho y como está expuesto, no se van a atrever. Y esto es lo que interesa, el estudio del priming. ¿Por qué? Porque si uno le puede decir a cualquier joven, no solo está este libro, no solo está este otro libro, sino está este hecho, un hecho situacional cercano. Podemos ver un hecho situacional cercano hoy con Chile en la recuperación, no de jóvenes, nietos o hijos, sino de hijos adoptados en otros países. Recomiendo el documental de Deutsche Welle rápidamente, quienes son mis alumnos saben que yo ando dando vueltas por todas esas cosas siempre, donde los niños no eran puestos como adopción a la propia fuerza, sino que eran vendidos al Estado. Muchos chilenos, jóvenes, hoy digamos, de una mediana edad de 40 y pico de años, fueron adoptados por familias americanas. ¿Alguien lo negó? No. Ese niño no desapareció. Es el mismo trabajo que uno está viendo que ustedes están haciendo. Entonces me parece que frente a la audacia que comenta el compañero fantásticamente, hay que trabajar sobre el priming. Hay un priming negativo y hay un priming positivo. Y creo que tu charla en esta cuestión de decirnos desde dónde vienen estos principios, estos enunciados y estas enunciaciones son de una rapidez o de una instantaneidad que tiene que ser planteada ya. No solo porque no hay mucho tiempo, sino porque hay un enceguecimiento natural frente a lo que está allí, lo veo, me mira, me representa, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque está preparado para que no me deporte. Creo que es así. Agradezco enormemente la charla de hoy. Creo que Mirada puede decirnos muchas otras cosas. Pero sobre todo, creo que los jóvenes no pueden creer a veces, y esto voy a decir una barbaridad, como la Revolución Cubana, quiero vivir de otra manera. Sí, claro. No estoy defendiendo nada que no tenga que ver con el derecho, sino simplemente que hay una cuestión de atrás que nunca vivió lo que tanto tardó en conseguirse. Cuando uno vive en una sociedad de derechos y en realidad no equilibra con deberes, para quienes tuvimos la imposibilidad de derechos y cuando fueron conseguidos siempre sostenemos los deberes, efectivamente pareciera que esto no va a ocurrir. Es mucho más liviano. Llamaríamos a estas generaciones padres de manera tal o nosotros cuidamos tanto que efectivamente en el cuidado no ejercemos la memoria obligatoria de los derechos que perdemos. Entonces, digo,
como propuesta desde la placa tectónica. Vean Primo, vean qué cosas pasan con ustedes, como si fuera un dibujo animado de sucesivas situaciones, donde ese movimiento efectivamente lo único que nos demuestra es que está ahí. Pero si no lo tomamos en cuenta, hacemos del olvido la memoria. Y esto es al revés. Así que yo agradezco porque cada vez que te escucho la vida se me ilumina y creo que efectivamente esto tiene que pasar por aquí. Hay muchos jóvenes que yo tengo suerte de haber estropeado la carrera, que sigo estropeando. De manera consciente. Sí, pero creo que estas son cosas que efectivamente debemos volver a revisar. Estos mecanismos por los cuales, yo siempre digo que los mejores reyes del merchandising tienen que ver con el propio israelí. Nadie va a olvidar ese genocidio. ¿Hubo otros? Sí, muchos. ¿Alguien lo recuerda? Solo aquellos que han hecho esta práctica de la memoria el enfrentamiento del mundo. Entonces creo que esta es una actividad importantísima que nosotros hemos hecho como laxa en algún momento porque nos parecía que no nos iba a volver a ocurrir. Cosa que no ocurrió nunca con vos, Dora, porque siempre has cogoneado sobre eso, y lo sé. Pero digo, estas cosas no son nuevas. Hay muchas discípulas, sobre todo de Dora, en muchos lugares. Pero también es un peligro para nosotros, lo que estamos viviendo, esta noción de opciones. La pregunta es, ¿qué elijamos la vida? ¿Sobre qué? Sobre el derecho obtenido. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero la idea es un poco la condición humana. Entonces, nada, yo quería agradecerte y decir esto porque tenemos tantos expertos y tantas jóvenes y tantos quienes están trabajando sobre eso, que me parece que es urgente, por lo menos, por la precariedad del tiempo que tenemos. Así que bueno, gracias por todo. Gracias a vos. Perdón, compañera, que no escuchamos qué es lo que teníamos que ver que repetiste varias veces. Premium. ¿Perdón? Premium. Un premium, esa noticia, esa cosa que te dicen todos los días como peligro y que vos, como está registrada como peligro, crees que no te va a ocurrir. ¿Hay alguna pregunta más allá? Ya tiene que Refrescar el nombre de la película es de la BBC de Londres, Denial, que es negación. Sí, Es una película Se llama, no me acordaba el nombre. Denial, en inglés negación. Negación. Es una película realmente fantástica. Es la que cuenta la historia de Débora y... Así es. El otro tema, digamos, frente a lo acuciante de los tiempos, porque hay como una mecánica de reflexión a largo plazo, mediano y largo plazo, que reconstruir una especie de pertenencia, de conciencia. A mí lo que me preocupa mucho es que hoy analizamos mucho por qué votamos a Milei, por qué votaron a Milei. No estamos tan preocupados de demostrar que no hay que votarlo a Milei. En todos los análisis mediáticos uno encuentra la desesperación, la decepción, el fracaso de la política, pero no se impone un discurso de por qué votamos en contra de nuestro interés, digamos, por qué la mayoría abrumadora vota fundamentalmente por una esclavitud del pensamiento, por un autoritarismo fascista que elimina derechos. ¿Por qué en este largo trayecto, cómo fuimos perdiendo apego, audacia, amor por derechos conquistados que creíamos invulnerables? Cuando yo entré a trabajar, nadie preguntaba si debía sindicalizarse, uno se sindicalizaba. Cuando entré a trabajar teníamos obra social, cuando entré a trabajar teníamos jubilación. ¿Qué pasó en este tiempo? Desde el poder de construcción de una sociedad fuimos perdiendo esos valores que hoy se ha impuesto como, no sé, porque a mí lo digital me resulta inabarcable, inabordable, no lo voy a entender nunca. ¿Cómo
los jóvenes piensan casi en una juventud eterna, como que van a ser siempre jóvenes, como que siempre hay tiempo para dejar el laburo, para probar nuevas prácticas. No, acá hay muchos jóvenes evidentemente interesados en toda generalización es injusta. ¿Por qué perdimos? Porque alguna vez tuvimos responsabilidades dirigentes. ¿Por qué perdimos el rumbo? ¿Dónde nos equivocamos? También merece esta reflexión, no solamente desde el ámbito académico, sino en el ámbito práctico de la política, de una sociedad que se dice democrática, igualitaria, que pelea por derechos, no puede permitir el 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Tiene que tener audacia para desafiar. ¿Por qué trabajan la política tanto tiempo para conseguir el poder y después terminar haciendo el trabajo sucio para que la derecha se instale y le eche la culpa a los progresismos del fracaso? ¿Dónde nos está faltando garra? ¿Dónde nos está faltando amor, pasión, identidad para asumir los derechos de nuestro pueblo y llevarlos como bandera? ¿Dónde realmente claudicamos? Para que estas derechas puedan crecer, someternos y hacernos pagar el precio de la entrega. Hay algo que no se entiende. En el mercado, en el capitalismo, la deuda se paga. La deuda la paga el pueblo. Siempre la paga el pueblo. Entonces, la deuda termina justificando una instalación de derecha que nos va a someter a más sufrimiento para los que siempre se enriquecen, se enriquecen. Digamos, ahí hay algo raro. Y me parece que la no defensa de Cristina fue un quiebre también en esta sociedad. Levantábamos las banderas, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y no hubo ningún quilombo y permitimos que le pusieran un revólver en la cabeza. Muy bien. Gracias. Yo estoy segura de que hay una potencia creativa en cada una, en cada uno, en cada une, que puede hacer que efectivamente no zozobremos, no caigamos en el abismo. De eso hay que hablar. En Brasil hay también un dicho muy simpático, pero al mismo tiempo medio trágico, que creo que puede ser inspirador para la hora, sobre todo cuando trabajamos con algunas gentes. Y es, Brasil es muy común frente a las hechanzas, frente a filas encrucijadas, etcétera, etcétera, frente a algo que viene, que se diga, bueno, a esta película ya la vi, la que muere al final soy yo. Chao, muchas gracias. Gracias, Lola.